Les doy la bienvenida a Close Up. En esta ocasión les presentaré el perfil de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España que recientemente ha llamado a los progresistas del mundo a trabajar juntos para definir qué países quieren después de estos primeros 25 años del siglo XXI. Zapatero perteneció al Partido Socialista Obrero Español, ese fue el partido que lo llevó a la presidencia. Pero, aunque hoy hace llamados a los progresistas, tiene como antecedentes críticas de políticos de la izquierda por defender a políticos de derecha. Por ejemplo, el presidente López Obrador lo cuestionó desde 2006 por felicitar de manera anticipada a Felipe Calderón después de las controvertidas elecciones del 2006. Hagamos un primer close-up a la vida, la trayectoria de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero nació en Valladolid, España, el 4 de agosto de 1960. Tiene 65 años de edad. Fue el presidente del gobierno de España entre el 2004 y el 2011. También fue el secretario general del Partido Socialista Obrero Español entre el 2000 y el 2012. Antes ejerció varios años en el Congreso de ese país. El 17 de abril de este 2026, Zapatero participó en la Cumbre Movilización Global Progresista que se realizó en Barcelona, España, a la par de que los presidentes Pedro Sánchez, el presidente de España, Lula da Silva, el presidente de Brasil, y Gustavo Petro de Colombia, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, participaban en la Cumbre por la Democracia. Durante la sesión plenaria de la Cumbre Movilización Global Progresista, José Luis Rodríguez Zapatero llamó a todos los progresistas del mundo. Dijo lo siguiente: quizá esta sea la cumbre progresista internacional más importante de este siglo por la movilización, por la participación de más de 50 países, organizaciones y expertos por el liderazgo. Para Zapatero, esta cumbre se realizó en un momento oportuno, porque dijo: vamos a decidir y nos estamos jugando qué siglo XXI queremos después de estos primeros 25 años. A la par, los presidentes Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum hablaban de cómo reforzar un frente progresista ante el ascenso de la derecha a nivel internacional. Pero 10 años atrás, antes de coincidir en esta postura progresista del gobierno de México, en 2006, el posicionamiento de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno de España ante los resultados electorales en México fue controversial. Recuerden que en la elección del 2 de julio del 2006 compitieron el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, y el del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador y sus seguidores denunciaron un fraude electoral con protestas masivas y con un plantón instalado en la Avenida Reforma de la Ciudad de México. Con estas protestas exigieron el conteo de votos porque la diferencia que en ese entonces reportaba el Instituto Federal Electoral fue de 0.56% de votos. El 7 de julio del 2006, menos de una semana después de este proceso electoral tan cuestionado y antes de que el Tribunal Electoral declarara a un ganador oficial, el entonces presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se comunicó con Felipe Calderón, el candidato de la derecha, para felicitarlo y reconocer su triunfo. En esa ocasión, fuentes de su administración argumentaron a la agencia de noticias Europa Press que lo hizo como una muestra de interés para reforzar la relación bilateral, y horas después de que el Instituto Federal Electoral anunció que Calderón sumó más votos. El equipo de Rodríguez Zapatero también argumentó que felicitó a Felipe Calderón después de saber que otros presidentes ya lo habían hecho. Y es que ya con el presidente estadounidense George Bush y el colombiano Álvaro Uribe, Rodríguez Zapatero se sumó a los presidentes que reconocieron como ganador a Felipe Calderón, pese a las dudas e irregularidades que en ese momento se exponían en México. La coalición con la que compitió
Andrés Manuel López Obrador, formada por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, se pronunció en contra. Consideró que la actitud del gobierno español fue apresurada e inoportuna y la calificaron como una manera de interferir en el proceso legal que, como les explicaba, todavía debía ser validado por el Tribunal Electoral. Simpatizantes de la izquierda mexicana en ese momento criticaron la falta de congruencia del jefe de un Estado que llegó al gobierno nombrándose democrático y plantearon que lo que Zapatero dejó claro fue su interés por defender los intereses económicos de España. Un señalamiento que no está alejado de la realidad, considerando lo que pasó años después con las empresas energéticas españolas que hicieron grandes negocios en México, como el caso de Iberdrola Generación, que llegó a nuestro país en la década de los 90, pero despegó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa al convertirse en la principal generadora de energía eléctrica privada en México mediante contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto a la par de que Calderón extinguió la compañía de Luz y Fuerza. En julio del 2016, Avangrid, que es la filial estadounidense de la empresa española Iberdrola, sumó a su consejo de administración al expresidente Felipe Calderón. A quien, sin embargo, nosotras les informamos desde el 2021 que Felipe Calderón recibió una compensación de $465,000 del 2016 al 2018, los años en los que participó como consejero independiente de Avangrid, una cifra que equivale a más de 9,617,000 pesos actuales. Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos y amigo del expresidente Zapatero, opina en entrevista que si bien Zapatero defiende causas de izquierda, lo ha hecho desde una postura moderada. Por eso, es impensable que se pronuncie contra gobiernos como los del expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Claro, no va a ser fácil que, por ejemplo, él cuestione a un personaje como Felipe Calderón, ¿no? Y que públicamente diga que le parece mal que Iberdrola lo contratara, porque es un insulto que una empresa multinacional compre los servicios de un presidente que tiene información cualificada que puede beneficiar a esa compañía. Él nunca va a criticar eso, ni va a criticar que la mano derecha de Felipe Calderón era un narco, ¿no? Ni va a entrar a cuestionar la corrupción de Peña Nieto. Entonces, bueno, digamos que es lo más progresista que puede dar la socialdemocracia realmente existente. Él se mueve dentro de lo tolerable, sin que ninguna fiebre izquierdista le saque de ese lugar moderado que le corresponde a la socialdemocracia. Pero regresemos a la felicitación de Zapatero en 2006. Desde España, la coalición de partidos Izquierda Unida pidió explicaciones formales al gobierno en el Congreso. Cuestionó cuáles fueron los motivos para una felicitación tan rápida cuando sabían que la situación en México era de extrema delicadeza y criticaron que Zapatero no esperara a que se resolvieran las impugnaciones legales. Durante su sexenio, Felipe Calderón y Zapatero mantuvieron al menos 3 encuentros bilaterales. Ya como presidente, y desde sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador mencionó a José Luis Rodríguez Zapatero en varias ocasiones. El 9 de noviembre del 2020 calificó como una imprudencia que Zapatero felicitara a Felipe Calderón antes del cómputo del Tribunal Electoral. Esta opinión la dio a unos días de la elección en Estados Unidos, en la que fue electo Joe Biden como presidente. Vamos a tener siempre una muy buena relación, o procurar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter. Eso de pronunciarnos, pues es como si fuésemos nosotros jueces electorales. Entonces, ¿por qué tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia,
Claro, lo mismo, ¿no? Los opositores nuestros, ¿no? Pues aprovechan para decir que no estamos haciendo bien las cosas. No, estamos actuando con responsabilidad y con apego a principios. No, es que pues es una facultad del presidente. Entonces, cuando me plantearon el tema, yo dije, vamos a esperarnos para que se termine de llevar a cabo todo el proceso legal y en ese momento resolvemos. Entonces hay algunos estos intelectuales orgánicos, ¿no?, del conservadurismo, del régimen de corrupción, Krause y Aguilar Camín, todos ellos, ¿no?, pues planteando que por qué no nos pronunciamos o por qué no felicitábamos. Pues ¿cómo? Si todavía no termina el proceso electoral. Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, porque el esperar no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude. Eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver, repito, la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos. Pero en el caso nuestro, yo recuerdo, en el 2006, también por la política de los diplomáticos, que a veces son muy afanositos, armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones. Y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa? Meses antes, en febrero del 2020, Rodríguez Zapatero ya se había pronunciado sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que estaba logrando lo que prometió, transformar a México. Esto lo dijo durante la primera asamblea de legisladores que impulsan la Cuarta Transformación. Ahí planteó que López Obrador está haciendo una transformación en el ámbito de los derechos sociales, de la lucha por la institucionalidad, en el ámbito de la política fiscal y está cambiando México. Están protagonizando un momento histórico para México, de lo que esta generación de legisladores, de transformadores, representa ya que quedará en la historia de México. Condicionará la vida de millones y millones de personas que vienen detrás. Tener conciencia de eso. Cuarta transformación. ¿Cómo la vemos desde fuera? Con simpatía, claro. Con afecto, por supuesto. Es una gran esperanza, oxígeno para tantos demócratas y para tantos progresistas del mundo. Oxígeno para la democracia como concepto, porque es seguramente México el país más importante del mundo que vive una alternativa a la democracia desde la democracia, a la democracia gastada, oxidada por una democracia viva, renovada, fuerte, joven. Y por tanto la experiencia es extraordinaria. El
El 1 de diciembre del 2021, José Luis Rodríguez Zapatero habló sobre la petición que hizo el presidente AMLO al gobierno de España para que se disculpara por las violaciones a derechos cometidas durante el periodo de la conquista. Zapatero opinó que la petición de AMLO podría representar un importante debate intelectual y sentimental, y lo invitó a dialogar sobre el tema. Una postura que contrastó con la respuesta que dio desde marzo del 2019 el presidente español Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el mismo partido al que pertenece Rodríguez Zapatero. En 2019, López Obrador le pidió en una carta al rey Felipe VI que España reconociera las violaciones a derechos cometidas durante la conquista. También le pidió que se disculpara para que en 2021 se describiera ese año como el de la reconciliación histórica. Pero la disculpa no llegó. De hecho, en 2019, Pedro Sánchez lamentó que se hiciera pública la carta que López Obrador envió al rey de España y respondió lo siguiente: el gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta del presidente de los Estados Unidos mexicanos, una carta que dirigió a Su Majestad, el Rey, el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazamos con toda firmeza. Desde entonces, la relación entre el gobierno de México y España cambió. Algo que sorprendió, porque solo 2 meses antes, en enero del 2019, Sánchez fue la primera visita oficial del presidente López Obrador, y en esa visita destacó los lazos que unen a ambos países, como la recepción de miles de personas que llegaron exiliadas a México huyendo de la Guerra Civil Española, una política impulsada por el expresidente Lázaro Cárdenas. Actualmente, Pedro Sánchez y Zapatero, representantes de la izquierda española, han reforzado su relación con el gobierno de México. Pedro Sánchez pasó de calificar de inaceptable el que Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024 a asegurar que trabajarán para estrechar los lazos culturales, económicos y sociales con México. Esto lo dijo en el marco de la reunión en defensa de la democracia realizada el 18 de abril del 2026. Mientras que en la cumbre Movilización Global en la que participó Zapatero, describió a México como un referente de movimientos progresistas en América Latina. En mayo del 2025, con Claudia Sheinbaum como presidenta, Zapatero visitó México para participar en un foro organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y se reunió con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y con el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente. En los encuentros, Rodríguez Zapatero reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el seminario de la UNAM sobre buen gobierno en el que participó, Rodríguez Zapatero destacó los altos niveles de aceptación de la presidenta en comparación con otras funcionarias y funcionarios del mundo. Yo creo en la democracia. Creo en el poder democrático. Es más, creo que el poder democrático es el poder más legítimo y que actúa con más nobleza frente a todos los demás poderes que he conocido. Y los he conocido bien, ¿eh? Y les tengo que inspirar una fe en la democracia. Bueno, acabo de ver en un periódico los índices de popularidad de la presidenta de México. Son espectaculares. No hay nadie en el mundo que tenga esos índices de popularidad, con lo cual se desmiente la teoría de que estamos en un momento donde se genera desconfianza por los gobernantes. No, no todos, ¿eh? Hay gobernantes que generan gran confianza, como es la presidenta de México. 80%. Yo no recuerdo esos índices de aprobación después ya de unos cuantos meses. Desde el sexenio pasado, Rodríguez Zapatero mostró su respaldo al gobierno de Morena que encabezaba a López Obrador, quien también reconoció su trabajo. Hagamos un segundo close-up de lo que representó en España el trabajo del expresidente Rodríguez Zapatero y para entender qué tan trascendente es su labor en la izquierda a nivel internacional. José Luis Rodríguez Zapatero estudió Derecho en la Universidad de León. En 1983 fue contratado por el Departamento de Derecho Constitucional de esa universidad como profesor y se sumó al Partido Socialista Obrero Español desde 1979.
En diciembre de 1982, cuando solo tenía 22 años y cursaba el último año de la carrera, Zapatero fue elegido secretario de la agrupación local del partido en León. En 1986 representó a la provincia de León en el Parlamento, lo que lo convirtió en el diputado más joven, y desde ese año y hasta 2011 fue legislador. Él ha contado en distintas entrevistas que se sumó a la política motivado por un mensaje que su abuelo, el capitán republicano Juan Rodríguez Lozano, fusilado en la Guerra Civil en 1936, dejó en un testamento. Se trata de un testamento que el militar escribió la noche antes de ser ejecutado y, de acuerdo con lo que ha narrado Rodríguez Zapatero, decía lo siguiente: muero inocente y perdono. Pido a mis familiares y descendientes que perdonen. Este mensaje lo motivó a trabajar en contra de la violencia. Zapatero fue electo presidente en España luego del político de derecha José María Aznar, del Partido Popular, y antes gobernó Felipe González, del mismo partido que Zapatero, del PSOE. En 2004, Zapatero representaba la esperanza de un cambio en España, luego de políticas como las de Felipe González, que encabezó una guerra sucia con grupos de parapolicías creados supuestamente para atacar a integrantes de ETA, una organización terrorista nacionalista, pero estos grupos creados desde el gobierno terminaron asesinando y agrediendo a civiles que no tenían relación con el grupo ETA. Rodríguez Zapatero llegó al gobierno luego de los atentados en Madrid del 11 de marzo del 2004, donde fallecieron más de 190 personas, en los que el entonces presidente José María Aznar intentó manipular a la opinión pública inmediatamente después de las explosiones en los trenes, al culpar de inmediato al grupo terrorista ETA. Esto fue leído como un intento por tratar de sacar provecho político a pocos días de las elecciones, ya que después se descartó la participación de ETA y los ataques se atribuyeron a grupos yihadistas. Este engaño favoreció a Zapatero, porque la gente decidió votar por él. Su primer gobierno destacó por su postura crítica contra la guerra de Irak. Retiró las tropas españolas de Irak desde que asumió el cargo en 2004 y logró un acuerdo para frenar los ataques de ETA. Su primer periodo de gobierno también se caracterizó por promover leyes que garantizaron la legalización del matrimonio igualitario y la igualdad de género en distintas áreas. Juan Carlos Monedero explica qué significó su primer periodo de gobierno, del 2004 al 2008, y cómo contrastó con el segundo, del 2008 al 2011. Zapatero llega al gobierno por una casualidad. Y es que hay un atentado en los trenes de cercanías, un jueves. Entonces el Partido Popular, había elecciones el domingo y el Partido Popular entiende que tiene que ocultar ese hecho hasta el domingo para que no le perjudique, porque España había entrado en la guerra en Irak, pese a que había un movimiento enorme en España del no a la guerra, enorme, y el atentado, pues era muy fácil vincularlo a esa participación de España en la guerra, ¿no? No necesariamente estaba vinculado, pero en la lectura que hacía la ciudadanía, pues parecía una relación causa-efecto. España participa en la invasión de Irak, pues los islamistas atentan en España, ¿no? Entonces, de inmediato el Partido Popular salió mintiendo. Salió diciendo que el atentado había sido ETA, suspendió la campaña electoral y el viernes convocó una manifestación contra el terrorismo y por la Constitución, cuando uno de los temas que se discutía en esa campaña electoral era una reforma constitucional. De manera que cerró toda la posibilidad de discutir ya nada, ¿no? Y por tanto el PP iba a ganar las elecciones. Pero el sábado convocamos una manifestación delante de la sede del Partido Popular, que fue más gente de lo que esperábamos. Había medios de comunicación internacionales que empezaron a informar de que había ahí manifestantes que decían queremos la verdad antes de votar. La conclusión fue que esa misma noche tuvo que salir el ministro del Interior reconociendo que no había sido Al-Qaeda, sino que había sido ETA. Y eso dio un giro de, no está cuantificado, pero entre 500.000 y 800.000, 900.000 votos cambiaron ese día.
y ganó Rodríguez Zapatero las elecciones. Él mismo en la noche del domingo reconoció que esa victoria no era totalmente suya, sino que muchos votos de la izquierda, de Izquierda Unida en este caso, habían ido a Zapatero para salir de un mentiroso que sobre la muerte de 200 españoles estaba haciendo campaña electoral, como era José María Aznar, ¿no? Y por tanto, Zapatero nace con un apoyo popular de mucha gente que no le apoyaba. Y él tiene algún gesto que en España era leído con mucha emoción, como era, por ejemplo, no levantarse el Día de las Fuerzas Armadas, el 12 de octubre, al paso de las tropas norteamericanas que habían sido invitadas, y pasó la bandera y él no se levantó. Eso después fue castigado, ¿no? George Bush nunca lo recibió en la Casa Blanca, pero en España, que es un país que en el 53 Estados Unidos libra del aislamiento internacional al franquismo a cambio de las bases militares, ese hecho pues era leído con mucho cariño, ¿no? Además, esa primera legislatura fue una legislatura muy amplia en derechos civiles, como además hizo políticas, hizo políticas, ya digo, liberales, como el matrimonio homosexual, bueno, y la derecha más dura, el sector ultracatólico estaba en contra, había muchas manifestaciones en Madrid, no con rezas y misas en la calle, ¿no? Era todo como muy medieval, y eso generó muchas simpatías hacia Zapatero. Sin embargo, la segunda legislatura de Zapatero fue muy desastrosa. Y como decía un maestro mío, solamente la izquierda puede hacer la política de la derecha. Y fue la izquierda en España quien cambió la Constitución, el artículo 135, para darle prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Si eso lo hubiera hecho el PP, se le hubiera prendido fuego a España, pero lo hizo el Partido Socialista y al final terminó desembocando en el 15M, que fue una de las manifestaciones populares más poderosas contra un sistema que estaba agotado y que dio todas las señales de agotamiento durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero. Juan Carlos Monedero también expuso que con el segundo periodo de gobierno de Zapatero quedó claro su respaldo a políticas neoliberales. Por ejemplo, con la reforma al artículo 135 de la Constitución en 2011, en la que su gobierno priorizó el pago de la deuda de España al bienestar social, respaldando recortes que afectaron directamente a las clases trabajadoras. Esto llevó a protestas donde manifestantes, entre ellos estudiantes, personas que perdieron sus ahorros y los bancos les quitaron sus casas, fueron reprimidos por el gobierno de Zapatero. Y hay una valoración general de que la primera legislatura de Zapatero fue esperanzadora, no en gasto público, es decir, que todas las políticas que aprobó en esa primera legislatura eran políticas que no generaban gasto, como el matrimonio homosexual, ¿no? En cambio, en términos económicos, bueno, pues compartía la política económica con el Partido Popular, totalmente. Es decir, que el PSOE y el PP siempre han compartido las grandes políticas de Estado, siempre, ¿no? Entonces, el único es que el giro de Aznar fue un giro atlantista. Aznar entregó a España una subordinación a Estados Unidos y Zapatero llegó al gobierno con una movilización contra eso. O sea, la ola que llevó a Zapatero al gobierno era la del no a la guerra. Y por tanto, pero nunca se cuestionó a la OTAN, nunca se cuestionó la monarquía, nunca se cuestionó al Banco Central Europeo, nunca se cuestionaron las políticas de austeridad. No. Lo que pasa es que, ya digo, en la confrontación del PP y esas políticas de derechos civiles, pues daban un aura de un gobierno progresista. Claro, cuando en la segunda legislatura vinieron todas las políticas de recortes, vinieron las políticas de
lo que llamábamos el austericidio. Vinieron las políticas donde millones de personas perdieron su casa y su tranquilidad por los desahucios, donde se gestionó la política pública a favor de las inmobiliarias. Todo eso hizo, bueno, pues que nos echáramos a la calle millones a decir aquello de PSOE-PP, la misma mierda es. Ya como expresidente, Zapatero sigue defendiendo las decisiones que tomó en materia económica y la independencia que tuvo. Esto es importante porque una de las críticas que enfrentó es que cedió ante la presión de mercados financieros y los priorizó antes que a la población. Él se describe como un defensor del poder democrático. Esto dijo en mayo pasado en el seminario organizado en México por la UNAM. Sí, yo defiendo el poder democrático. Yo pertenezco a una clase media de provincias de España. Mi padre, un abogado de provincias y un profesor de Derecho Constitucional o Político, como se llamaba. Y sí, me propuse ser presidente de gobierno. Sí, no tenía ninguna familia de respaldo económico, ni político, ni... No, más bien al contrario. Sin embargo, me lo propuse y fui, democráticamente. Por tanto, afirmo mi fe en la democracia. Y cuando fui presidente democrático de España, tomé las decisiones con libertad y autonomía. Esto es importante, muy importante. Porque a veces parece que los gobernantes están condicionados. No, no, no. Nadie se atreve a cuestionar a un presidente, al poder político. Sí tiene autonomía, si no depende de otras circunstancias o variables. Y esto es muy importante. El principio del buen gobierno empieza por la autonomía del gobierno. Como ven, la falta de autocrítica en sus decisiones en materia económica es algo que persigue a Rodríguez Zapatero. Esto nos dijo Juan Carlos Monedero en entrevista. Es verdad que él lo ha dicho muchas veces y yo lo he hablado alguna vez con él, ¿no? Pero en el fondo no era él, eran sus asesores económicos, que también eran muy neoliberales. Él siempre reconoció que no sabía economía. Y uno de sus asesores le dijo, yo te voy a enseñar economía en una tarde. Y en esa tarde le enseñó política económica neoliberal. Y entonces estos neoliberales fueron los que le convencieron y él pues no tenía mucho criterio. Él al fin y al cabo él venía de ser un diputado oscuro de provincias. Era un diputado sin mayor relevancia que ganó por 6 votos, el Congreso del PSOE. Un Congreso de 1.000 personas, hubo 6 que le dieron a él la victoria frente al aparato del PSOE. Y eso también le permitió, bueno, pues acceder bueno, y romper de alguna manera con el felipismo de Felipe González, ¿no? Entonces, por eso inicialmente daba una sensación de regeneración, pero el PSOE nunca puede significar una gran regeneración. Puede parecerlo en los discursos, pero en la práctica no, porque el PSOE como el PP son los dos pilares del sistema político español reconstruido tras la muerte de Franco por los propios franquistas. Como expresidente, Rodríguez Zapatero forma parte del llamado Grupo de Puebla, un foro político y académico que agrupa a líderes progresistas. Tiene vínculos fuertes con Brasil, Colombia, en Argentina con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y en Venezuela se ha reunido con Nicolás Maduro, el presidente secuestrado por Estados Unidos en enero de este 2026, junto a la legisladora y su esposa, Cilia Flores. Zapatero ha hablado de la importancia de la unión en países de América Latina y recientemente se le ha cuestionado por su supuesta relación en una investigación contra Plus Ultra, una aerolínea española con capital de empresarios venezolanos, luego de que en diciembre fue detenido su amigo, Julio Martínez Martínez. Zapatero ha negado ser parte de la red de cobros ilícitos a través de la aerolínea. Sobre estas acusaciones y la presencia de Zapatero en distintos foros internacionales, el analista Juan Carlos Monedero opinó que Rodríguez Zapatero se ha destacado principalmente por ser un buen expresidente. De Zapatero hemos dicho muchas veces que es una de esas personas que quiere ser presidente para luego poder ser el resto de la vida
expresidente y que no fue el mejor presidente y sin embargo es el mejor expresidente. Porque es una persona que no se ha recluido en espacios opacos, cerrados, como Aznar o como Felipe González. Ha seguido defendiendo causas progresistas, ha trabajado por el diálogo entre el PSOE y las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Ha tenido una posición muy abierta con los gobiernos progresistas de América Latina. No se ha plegado a los intereses de los Estados Unidos, ha criticado el comportamiento de Israel. Es decir, es un buen expresidente. Y como un expresidente crítico con la derecha nacional, europea y global, pues también es víctima de ataques. Y por tanto, yo siempre he sido muy crítico con la corrupción y considero que no es tolerable en ningún cargo público. Y en tanto en cuanto no haya pruebas que demuestren que él haya tenido ningún comportamiento ilegal o incluso ilegítimo, pues creo que tiene derecho a la presunción de inocencia, y ya digo, y no hay que olvidar que los ataques que recibe la izquierda siempre son por una derecha que no soporta que exista nadie que tenga un modelo de país diferente. ¿Ustedes qué opinan del perfil de Rodríguez Zapatero? Cuéntenos en los comentarios. Soy Montserrat Antunes, me despido y nos vemos la próxima semana aquí en Close Up desde Sin embargo al aire.